las buenas noticias nos inspiran, las malas nos dejan lecciones. Entonces, una buena dosis de malas noticias no es mala para nosotros, sobre todo si somos lo que un antiguo poeta inglés llamaba happy warriors, guerreros alegres, ¿no? Alegres porque al final nosotros sabemos que la victoria pertenece a Jesucristo y que la victoria ya ha sucedido. Solamente nos toca aplicarla en la historia. Entonces, no hay fuerza del mal, no hay conspiración, no hay descomposición cultural que al final no vaya a ser vencida, derrotada por la victoria de Jesucristo que ya ha sido adquirida, pero que nosotros estamos esperando completar a lo largo de la historia con la segunda venida de Jesucristo. No con nuestras obras contribuyen por la gracia. Y esto lo digo simplemente como un pequeño preámbulo al hecho de la tremenda derrota de todas las balotas pro vida que se presentaron el pasado 8 de noviembre en los Estados Unidos durante las elecciones de media temporada. Es decir, se llaman de media temporada porque no se producen cada 2 años entre una elección presidencial y otra elección presidencial que en Estados Unidos ocurre cada 4 años. Estas elecciones de medio tiempo son decisivas para determinar quién controla el Congreso, ¿no? La Cámara Baja, digamos así, quienes controlan importantes gobernaciones en un país que es efectivamente federal, es decir, donde los estados tienen significativa autonomía, y también un momento en el que distintos grupos de interés de todo tipo, ¿no?, presentan posiciones que son votadas por los ciudadanos de cada estado, ¿no? En algunos estados se ha discutido si se legaliza la marihuana, allí donde no es legal, en otros si se sube el impuesto para la gasolina, en otros si es que se pueden subir algunos impuestos para construir casas a personas sin techo, en fin. De todos esos, entre los más importantes, son 5 estados que en estas elecciones tuvieron leyes relacionadas directamente con el aborto, ¿no? En 3 estados, California, Michigan y Vermont, ¿no? Vermont es un estado muy al noreste, es conocido como uno de los estados con el más bajo índice de práctica religiosa, incluso por encima de Oregon, ¿no?, que tenía la fama de ser el estado más, digamos, menos religioso de los Estados Unidos. Y California y Michigan son dos estados bastante liberales, ¿no? En esos 3 estados se propusieron enmiendas constitucionales. Esto es bastante grave, ¿no?, porque eso significa que la constitución de estos estados no es una ley, es un cambio en la constitución, según la cual la constitución de ese estado establece el derecho al aborto sin límite, en los 3 casos, sin límite alguno. Es decir, la mujer tiene derecho a abortar incluso en el momento en que el bebé está saliendo por el canal uterino a los 9 meses a punto de nacer. El hecho de que esta sea una enmienda en la Constitución significa que más adelante, si alguna vez en estos estados, que es prácticamente imposible, pero digamos en el futuro, pues durante décadas de ahora, ¿no?, cambia la constitución un poco política del estado, si un congreso en alguno de esos estados quisiera pasar una ley para restringir el aborto, para limitarlo mínimamente, no podría hacerlo porque sería anticonstitucional. Tendría que volver a cambiar la constitución, ¿no? Esa es la importancia de pasar enmiendas constitucionales. Y luego en 2 estados se propuso más bien enmiendas pro vida. En el estado de Kentucky
en el sur de los Estados Unidos, un estado que vota usualmente conservador, mayoría de congresistas pro vida, etc., se presentó una enmienda pro vida, ¿no? Que así como en los otros 3 estados liberales se quería una enmienda a favor de meter en la Constitución, Kentucky quería hacer lo contrario. Presentó una propuesta para introducir la defensa de la vida en la Constitución, ¿no? Ojo, Kentucky ya tiene leyes de protección de la vida bastante firmes, pero las organizaciones pro vida y los políticos pro vida en Kentucky querían asegurarse que esto estuviera en la Constitución por la razón que he explicado, porque si en el futuro existe algún tipo de presión para cambiar la ley, no sea fácil hacerlo, sino que requiera el cambio de la Constitución. Y en el estado de Montana, los votantes consideraron una ley, no era ninguna enmienda, que básicamente evitaba los abortos del tercer trimestre, prohibía los abortos del tercer trimestre, que en Montana prácticamente no suceden, ¿no? No hay clínicas de aborto del tercer trimestre en Montana, pero querían proteger los bebés no nacidos en el tercer trimestre, en el vientre materno, es decir, que son viables. Y una parte muy importante de esa ley era también la ley de Born Alive, es decir, si en un aborto, digamos, de finales del segundo trimestre, se extraía un bebé que podía vivir, la ley obligaba que ese bebito prematuro recibiera la atención médica y no se lo dejara morir fuera del vientre materno como sucede ahora, ¿no? Gracias a las leyes que pasaron bajo la decisión Roe contra Wade, ¿no? El resumen, hermanos, es que en todas estas 5 propuestas la posición pro vida perdió. California, Michigan y Vermont aprobaron masivamente estas leyes de aborto extrema. Antes de estas elecciones, yo comenté específicamente la proposición 1 de California porque es la más extrema de todas. Es decir, la proposición 3, que es la que pasó en Michigan, es prácticamente idéntica, pero hay una diferencia muy importante entre Michigan y California. California establece un fondo de $200 millones para que los abortos de todo tipo, incluyendo los del tercer trimestre, sean gratis, y sean gratis no solamente para las personas de California, sino para una mujer de cualquier otro estado que quiera venir a tener un aborto tardío en California. California se ha convertido, y lo han dicho con orgullo, ¿no? El gobernador Newsom lo ha dicho con orgullo, queremos que sea la capital del aborto del mundo, no solo de Estados Unidos. Y de hecho del mundo lo va a hacer porque solo Corea del Norte y China permiten abortos tan tardíos, ¿no? En todos los países, los más liberales, los países nórdicos, etc., hay fechas límite para el aborto, ¿no? Hasta cuándo se puede realizar. Entonces, miren, allí donde los proaborto han perdido y donde han ganado candidatos pro vida, especialmente en lugares donde hay una importante población hispana, pensemos en Miami, el condado de Dade en Miami, por ejemplo, que siempre votó demócrata y que en su gran mayoría es hispano, es 80% hispano. Esta es la primera vez en décadas que los hispanos votan a favor de candidatos pro vida. Han vuelto a mandar al senador Marco Rubio al Senado y han reelegido a uno de los gobernadores pro vida más recios y más coherentes, es decir, que pasa leyes a favor de la vida, que es el gobernador Ron DeSantis, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, los proaborto dicen que la culpa es la de los desinformadores, que las organizaciones conservadoras, entre comillas, extremas, entre comillas, son unas organizaciones que han estado mintiéndole a la gente.
Nosotros podríamos decir lo mismo por una razón muy sencilla, hermanos. En el dinero que se ha invertido para promover la posición pro aborto, el dinero que se ha invertido, por ejemplo, por Planned Parenthood, que recibe dinero federal, ¿no? Entonces al final gasta dinero de los contribuyentes. Pero Planned Parenthood y por otro lado la organización de George Soros, el famoso multimillonario socialista antirreligioso de origen húngaro, las organizaciones pro aborto han triplicado la inversión en publicidad e información comparada con la posición, los gastos pro vida. Los pro vida han hecho un enorme esfuerzo. Organizaciones como la Susan B. Anthony List ha permitido pues que la batalla no sea tan desigual, pero ha sido súper desigual. Sin embargo, los pro vida estamos aprendiendo la lección y tenemos que aprender la lección. Y para nosotros, hispanos, el hecho de que en California la posición radicalmente pro aborto haya ganado con el 70% de los votos y con una masiva votación de la población hispana que se llama católica, es una catástrofe, ¿no? Y demuestra que muchos de los católicos, la gran mayoría de nuestros católicos, son católicos culturales, ¿no? O sea, quieren el ritual, quieren asistir a misa, quieren que los sacerdotes vengan a sus quinceañeras, pero no les importa la conexión entre fe y vida. Y ese es un desafío. Y las personas que defendemos la causa de la vida, tenemos que entender que, especialmente, miren, gran cantidad de los líderes pro vida son católicos. Pero es vergonzoso ver que la mayoría de las bases son evangélicas, incluyendo los hispanos. ¿Y por qué? ¿Porque los evangélicos son mejores que los católicos? No, porque si los católicos nos tomáramos la fe en serio, estaríamos votando de acuerdo a la realidad, de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a lo que enseña la Iglesia, de acuerdo a los valores que vienen con nuestra fe, respecto de qué cosa significa un bebé no nacido, de la importancia que tienen las leyes, ¿no? Pero si yo me preocupo de qué rico voy a comer, ¿no? Y si voy a poder comprarme ropa cara para que cuando regrese a mi país de origen me la dé de que yo soy pues el millonario que la hizo y todos mis parientes me miren pues con respeto y envidia, si para eso he venido a los Estados Unidos, entonces obviamente voy a votar como el gusano que soy, ¿no? Que la fe no le significa nada más que la pompa y circunstancia, la ocasión para estrenar un vestido, en el caso de muchas mujeres vulgar e impropio para la misa, ¿no? O para estrenar pues un coche y que lo vean pues en la playa de estacionamiento, ¿no? Entonces, la total distorsión de la fe. Y en muchos de nuestros países de América Latina, donde la fe todavía existe, todavía se vive, en decadencia, lo hemos dicho, hemos visto los números, pero donde también existe una creciente conciencia de la importancia de la vida en número cada vez más importante de católicos, nosotros tenemos que aprender la lección que la razón por la cual masivamente se ha votado en contra de la vida, ya sea impidiendo una ley pro vida, ya sea apoyando una ley pro aborto, es un problema que demuestra que nosotros hemos abandonado la cultura y que los católicos tenemos que hacer un mejor trabajo para hacer comprender a la gente de la importancia de la vida del no nacido. Los pro aborto tienen un argumento muy contundente y ese argumento contundente es falaz, es cruel, pero es contundente. Dice, mira, tú quieres ser libre, ¿no? Sí, pero tú quieres ser bien libre. Sí, quiero ser todo lo libre que pueda ser. Ok, entonces, esa libertad supone que si tú tienes relaciones sexuales consensuadas, ¿no? Consensuadas, entre adultos, ¿no? Es decir, nada ilegal en ellas, las puedes tener, ¿no? Porque así es el amor, estamos en una sociedad moderna, somos libres, las mujeres se han liberado, ¿no? Tú quieres tenerlas, ¿no? Como recreación, como gusto, como parte tuya. Por supuesto, es parte importante de mi libertad.
Muy bien. Pero si es que esa relación tuviera consecuencias, entonces tu libertad se ve afectada. Sí, claro, pero ¿a qué te refieres? A que tengas un hijo y te metan un juicio por paternidad si eres hombre, o tengas que interrumpir pues tu carrera, tus estudios, etcétera, porque te viene un hijo. Eso no quieres, porque corta tu libertad, ¿no es cierto? Sí, corta mi libertad. Entonces, no puedes estar a favor de las leyes pro vida. Lo único que va a garantizar tu libertad absoluta es el aborto. Es la opción cero, es lo único que te va a garantizar la libertad. Entonces, alguno dirá, bueno, mira, yo no creo en el aborto así masivo, que se aborte por cualquier cosa, pero para mí sí, por si me pasa algo. Entonces, mejor no pasar la ley pro vida. Entonces, ven ustedes que acá hay mucho más cosas que simplemente creer, mira, se trata de un bebé, se trata de un ser humano. La gran mayoría de personas, cuando ven un vientre materno, cuando ven la tecnología, cuando estudian la ciencia, saben que hay un bebé, reconocen que hay un bebé, pero no quieren que ese bebé sea un problema, ¿no? Entonces, es un desafío para nosotros los católicos aprender de esta lección y entender que si queremos que la mayoría de nuestras naciones sigan siendo pro vida, tenemos que transformar la cultura, tenemos que batallar en la cultura e instaurar una cultura de vida que es integral, que respeta toda la naturaleza del ser humano, no solo la importantísima realidad de quien es un no nacido, es un ser humano con todos sus derechos. Que tengas un buen día.